Hola y bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Roberto Brixola y junto con Miguel Yepes conformamos el equipo de SS Analytics. En el vídeo de hoy, una vez más, vamos a ver cómo en Excel podemos hacer las cosas de distintas formas. En el ejercicio que planteamos, vamos a resumir el resultado de 9 hojas de distintos productos, con las ventas de cada uno de ellos, mes a mes y por clientes, ¿vale? Vamos a resumir la información de estas 9 hojas en una hoja resumen. Es importante destacar que en este ejemplo estamos trabajando con que las 9 hojas tienen exactamente la misma estructura. En la descripción del vídeo encontrarán un enlace para descargar el archivo con el que vamos a realizar el ejercicio. Asimismo, también podrán ver un enlace al blog donde se describe de forma detallada cada uno de los pasos que vamos a realizar. Sin más preámbulos, empezamos, ¿vale? Como comentaba, lo que vamos a hacer son 4 casos. En el primer caso, las tareas que tenemos es crear una hoja de resumen y consolidar los datos mediante el operador más, ¿vale? Primero vamos a crear la hoja de resumen. Por tener la misma estructura, estas son las distintas hojas de productos, que como os comentaba, tienen la misma estructura, todas empiezan en la misma celda, en la B6, y terminan en la O22, B6, O22. Bueno, pues vamos a crear una hoja resumen. Para ello voy a tomar la primera hoja, voy a pinchar en la etiqueta de la hoja con el botón derecho, mover o copiar. Quiero que antes de la hoja edulcorantes es donde quiero que me quede la copia, marco la opción crear una copia, aceptar, y ya tengo una copia de esta hoja y esta es la misma. Simplemente le vamos a cambiar el nombre, doble clic en la etiqueta, resumen, y esto lo vamos a dejar sin contenido. Vale. La opción más sencilla, ¿cuál es? Sí, en sencilla y en farragosa. Igual, me voy a la hoja de edulcorantes, pincho en esta celda, en la C7, más, hago exactamente lo mismo en la hoja café, celda C7, más, hago lo mismo en la hoja de lácteos, más, hago lo mismo en la hoja de refrescos, más, hago lo mismo en la hoja de menaje, más, hoja de legumbres, también C7, más, pescados, más, carnes, más, frutas, en la C7. Le doy intro, ya tenemos el resultado. Para copiar esta fórmula a lo largo de toda esta columna, en este cuadradito que tenemos en la parte derecha inferior, veis que al poner el cursor cambia de forma, doble clic y ya tenemos los datos para todo el mes de enero. Y ahora nos vamos otra vez al final, el mismo cuadradito, con el botón izquierdo presionado, seleccionamos y arrastramos hasta la columna O y ya tenemos los datos. Sencillo, ¿no? Lo que pasa es que esta fórmula es enfarragosa y si tenemos muchas hojas podría ser kilométrica, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este primer caso ya tendríamos hechas estas dos tareas. Vale. Por adelantar, yo tengo otra hoja preparada para realizar el segundo caso, con lo cual esta vamos a cerrarla. Vamos a guardar y ya estamos en el segundo caso. En este caso, lo que vamos a trabajar, bueno, por adelantar ya tengo preparada la hoja resumen. Lo que vamos a hacer es que vamos a obtener la información utilizando la función suma. Igual suma, nos vamos a la primera hoja, la de edulcorantes, marcamos la primera celda, la C7, y con la tecla Shift presionada nos vamos a la última de las hojas. Si no se ve, con este botón, botón verde que tenemos aquí en el lado izquierdo inferior, damos intro y vamos hasta la última hoja. Vamos a la hoja de frutas y cerramos paréntesis. Bueno, antes de cerrar paréntesis, fijaros
que desde la hoja de edulcorantes hasta la hoja frutas están todas en color blanco. Están todas activadas. Y la de resumen también porque es donde estoy haciendo la fórmula. ¿Qué me va a hacer? Va a coger esa misma celda, la C7, de todas las hojas que hay entre edulcorantes y frutas y me las va a sumar. Le doy intro. Entonces hemos hecho lo mismo que antes, pero sin la necesidad de estar haciendo el operador más, las 15, las 20 o las 30 veces según las hojas que tengamos. ¿Vale? Para copiar el resto exactamente igual. Vale. 3 consideraciones cuando utilizamos esta función. Una, si por lo que sea este producto ya no lo vamos a utilizar, ya no lo estamos vendiendo y lo queremos quitar de esta función de resumen, simplemente con eliminar la hoja se eliminaría y dejaría de sumarse. Vale. Segundo, si entre la hoja edulcorante y la hoja frutas, entre esta hoja inicial y la hoja final, hubiese una hoja que no quisiéramos sumar, tendríamos que quitarla, no tendríamos que tenerla aquí en ese intervalo, tendríamos que ponerla o bien antes de edulcorantes o bien después de frutas. Y antes os he comentado, la tercera observación, que si una hoja la queremos quitar, no hay ningún problema, a excepción de que sea la primera o la última. Si se pudiese dar el caso de que tuviéramos que eliminar la primera o la última hoja, para evitar esta situación, lo que podríamos hacer sería el siguiente truco. Cogemos la hoja de edulcorantes, voy a hacer una copia de la misma, mover o copiar, crear una copia, quiero tenerla antes de la hoja de edulcorantes, aceptar. A esta hoja la voy a llamar principio y la voy a dejar en blanco, sin contenido. ¿Vale? Y voy a hacer lo mismo con la hoja frutas. Mover o copiar. En este caso quiero que la copia me aparezca al final, crear una copia y le voy a cambiar el nombre. Esta la voy a llamar final. ¿De acuerdo? Y también lo mismo, la voy a dejar sin contenidos. Vamos a ver, son dos hojas comodín, por llamarlas de alguna forma. Es decir, dos hojas que simplemente voy a utilizar para que sea el principio y el final y que por lo tanto, tanto edulcorantes, que sería la primera, o frutas, la pueda eliminar. A la hora de trabajar en el resumen, voy a quitar todas estas, sería exactamente igual. Suma, pero en vez de coger edulcorantes, cojo la hoja principio en la celda C7 y con la tecla Shift presionada me voy a la última de las hojas, a la hoja final, pincho, ya tengo marcada la celda C7, cierro y ya tengo los resultados. Vale. Insisto, simplemente la hoja principio y final la hemos puesto por prevención en el caso de que en algún momento tuviéramos que eliminar la hoja de edulcorantes o la hoja de frutas. Vale. Ya que hemos hecho este reporte utilizando funciones, vamos a hacer dos reportes especiales, o sea, dos consolidados de datos también, pero utilizando también funciones. Digo especiales porque, así como aquí en esta hoja de resumen lo que hemos cogido es la totalidad de todos los meses y de todos los clientes, es decir, de cada una de estas hojas prácticamente lo que hemos sumado es celda por celda. Aquí vamos a hacer un resumen un tanto específico. Quiero obtener el total de ventas tanto por producto como por cliente, pero no quiero ver todos los clientes. No quiero ver todos los productos. ¿Vale? Y aparte con una peculiaridad, que si yo cambiase el nombre del producto que quiero ver, me apareciesen los datos del nuevo producto. Entonces, vamos a ver primero, si yo quisiera obtener el importe del total de ventas de café que se ha producido a Café Express, yo lo que escribiría sería igual, iría a la hoja de café, buscaría cliente, aquí lo tengo, Café Express, que está en la fila 7, y me iría a los totales, que están en la fila, en la columna O, pincho, y ya tengo aquí los 41.900. Voy a copiar esta fórmula, voy a ponerla aquí para verla un poquito más grande. Y vamos a analizar esta fórmula lo que tiene, ¿vale? Aparte del igual, lo que me está diciendo café es el nombre de la hoja, que fijaros que coincide con el nombre que yo tengo aquí puesto en el encabezado, pero para identificarme que es una hoja y no un nombre así cualquiera,
al final del mismo aparece el signo de exclamación. Después tenemos la O, porque es la columna O donde estamos trabajando, ¿vale? Aquí, columna O, y la fila 7, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Eso es lo que me está diciendo esta función, ¿vale? Pues vamos a crear este texto, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Esta referencia, utilizando tres funciones. La función concatenar, ¿vale? O la inglesa, ¿vale? Que al fin y al cabo lo que tenemos o lo que podemos considerar es como si fuese un pegamento, es decir, pega el contenido de distintas celdas en una única celda. Por ejemplo, si tenemos mi nombre y mi apellido, ¿vale? Y lo quiero poner todo en una única celda, lo único que tendría que hacer sería igual, cojo la primera celda, le aplico el pegamento, la inglesa, y tomo el valor de la segunda celda. Y aparece. Vale, pero dices, aparece todo junto. A mí me gustaría con un espacio. Vale, pues un espacio al final, ¿qué es? Un texto. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? Tomo el valor de la primera celda, le aplico pegamento y al pegamento le voy a añadir un espacio. Un espacio, al fin y al cabo, es un carácter de texto y por lo tanto entre comillas. Entonces, comillas, tecla de barra especiadora, comillas, otra vez pegamento y le añado el apellido. Ya lo tenemos. Vale. La función concatenar. Otra de las funciones que vamos a utilizar es la función fila. Vale. La función fila lo que hace, igual fila, ¿vale? Tiene un campo que es optativo que me pone referencia. Es decir, si yo tomo y marco esta celda aquí donde pone legumbres, que es la H12, lo que me indica es que esa celda está en la fila 12. ¿Vale? Como os decía, es una función que tiene un argumento que puede ser optativa. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo ponerle abrir y cerrar paréntesis, o sea, sin argumentos. En este caso, ¿qué hace? Si yo esta función la estoy poniendo en esta celda que está en la fila 4, me dice que estoy en la fila 4. Si la pongo aquí, me dice que estoy en la fila 11. Es decir, cuando no le pongo argumentos, me dice el número de fila donde se encuentra. Vale. Vale. Fila. Y la otra función que vamos a ver es la función indirecto. Vale. La función indirecto lo que hace es que si yo le doy el nombre de una celda, por ejemplo, A15, B15, ¿vale? Si yo le dijese igual a esta celda B15, lo que me pone es B15, porque lo que me está dando es el resultado de esa celda directamente. Pero en cambio, si yo en vez de poner igual a esta celda, después del igual escribo la palabra indirecto, abro paréntesis y cierro paréntesis, lo que me trae es no el contenido de esta celda, sino el contenido de la referencia que se indica en esta celda. B15, tenemos aquí, que aparece Albacete. ¿De acuerdo? Vale. Pues con esas tres funciones vamos a trabajar aquí para que nos aparezca 41.900 y que en el caso de que cambiemos el nombre del encabezado, nos aparezcan los datos de otros productos. Entonces, lo primero que necesitamos es el nombre de la hoja, ¿vale? Entonces, igual, pinchamos, seleccionamos la celda de arriba del encabezado y ya tenemos que es café, ya tengo. Para que esta fórmula, cuando yo la copie hacia abajo, me haga siempre referencia al encabezado, necesito fijar la fila. Entonces, delante del 6 le voy a poner el símbolo del dólar. Vale.
A continuación, ¿qué necesito? Un signo de exclamación y la letra O. ¿Todo eso qué es? Un signo de exclamación y una letra, ambos son texto. Pues entonces, utilizo el pegamento y entre comillas escribo el signo de exclamación y la letra O. Cierro comillas. Y por último, necesito la fila, la 7. Y he tenido la precaución de que los clientes me aparezcan en la misma fila donde están en cada uno de sus hojas, ¿vale? En la misma fila, la 7. Pues entonces, pegamento, y la función que voy a utilizar es fila, pero no hace falta que le ponga ningún tipo de referencia. Entonces, fijaros que ya tengo café, exclamación 07. Esto es una referencia, pero yo no quiero que me traiga, que me no dé el nombre de la referencia, sino el contenido de esa referencia. Entonces, después de igual, indirecto, abro paréntesis y lo envuelvo todo con el otro paréntesis y ya tengo el dato que yo estaba buscando. Café 41.900. Si bajo hacia abajo, la cazuela 41.400. Exactamente lo mismo en todos. ¿Vale? Bueno, vamos a mirar este otro caso. En este otro caso yo lo que necesito es, quiero obtener el total de lo que se ha vendido de cada uno de los productos. ¿Vale? O sea, en edulcorantes, los 57.400, lo que he hecho ha sido sumar esta columna, en café, en lácteos, o sea, todo esto, lo que me aparece en esta celda de aquí. Entonces, vamos a trabajar de la misma forma que antes. Igual, yo edulcorantes, el total donde lo tendría aquí, 57.740. ¿Vale? Vamos a analizar de nuevo la fórmula esta. Voy a pegarlo aquí. ¿Vale? ¿Y qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo exactamente igual que antes, el nombre de la hoja, la columna y la fila. Vale. Voy a necesitar, no voy a utilizar la fórmula, pero sí necesito un dato. Cuando me dice de la columna, aquí antes le hemos puesto la letra O, ¿vale? Pero en la función que vamos a utilizar, que es la función dirección, no me pide la letra, sino me pide el número que le corresponde a esa columna. Entonces la columna O, si yo en esta celda escribo igual columna, abro y cierro paréntesis, igual que hace la fila, pero en este caso con la columna me dice en qué columna estoy. La columna O es la columna número 15. Vale. Pues ahora que ya tenemos todos los datos, vamos a utilizar la función dirección, que tiene los siguientes argumentos. Igual dirección. Primero me pide la fila. Hemos visto que la fila es la 23. Pues le ponemos el 23. A continuación me pide la columna, que es la 15. Después, el siguiente argumento me pide si la referencia tiene que ser absoluta, solo la fila absoluta y la columna relativa, solo la fila relativa y la columna absoluta, o todo relativo. En este caso voy a decir absoluto, es decir, ¿qué quiere decir? Que tanto la columna como la fila van a estar fijadas, van a estar precedidas del símbolo del dólar. ¿Vale? Punto y coma. El cuarto argumento lo que me pide es el estilo de la referencia. Que quiero que me diga fila y número, columna y número, o, tal y como lo tenemos aquí, nombre, letra de la columna y número de la fila, que es el estilo 1. Marcamos otra vez el 1. Y por último lo que me está pidiendo es el nombre de la hoja. Y el nombre de la hoja es el nombre de los productos. Entonces marco esta celda. ¿Vale? Y entonces tengo edulcorantes, referencia absoluta, 0,23. Pero esto es una referencia. Y como ya hemos visto antes con la función indirecto, para que me traiga el contenido de esta diferencia, de esta referencia, lo que necesito es añadirle a la función indirecto. Indirecto, abro paréntesis y me voy al final de la expresión y cierro paréntesis. Doble clic y ya tengo los datos de las totales de cada uno de los productos. Vale. Con lo cual este segundo caso, ya hemos creado la hoja de resumen, hemos visto cómo consolidar los datos mediante la función suma, hemos visto un poco cómo funciona
cómo trabaja la función concatenar, la función fila y la función indirecta. Hemos creado el reporte de totales por cliente y productos, este de aquí, bueno, que no lo habíamos terminado, bueno, vamos a arrastrarlo. La ventaja que tiene, tal y como lo hemos planteado, es que si yo, aparte de café, edulcorantes y lácteos, o en vez de lácteos quiero ver refrescos, cambio el nombre, refrescos, y me da los datos de refrescos, ¿vale? La función dirección también la hemos visto y hemos creado el reporte de totales por productos utilizando la función dirección. Bueno, pues vamos a cerrar este libro y vamos a trabajar para realizar ya el tercer caso. Crear una hoja resumen, ya la tengo preparada, pero ya os acordáis que era muy sencillo, simplemente pinchábamos en una de las hojas, mover o copiar, creábamos una copia y la utilizábamos. Vale. Yo aquí realmente es una hoja resumen porque la voy a tener en blanco. Aunque da lo mismo el lugar donde me coloque en esta hoja resumen, por seguir la misma estructura que el resto de hojas de productos, voy a situarme en la celda B6, ¿vale? Y lo que voy a hacer es consolidar los datos de todas las hojas de productos, pero con un comando. Para eso me voy a la pestaña Datos, dentro del bloque Herramienta de datos, este comando de aquí, que es el comando consolidar, hacemos clic y nos sale esta ventana. La función, la primera, que elijamos qué operación queremos realizar, en este caso queremos la suma. Referencia, pues nos vamos a la primera hoja de productos, a edulcorantes, seleccionamos todo el rango, incluidos los encabezados y la columna de la izquierda donde tenemos los clientes, y le damos a agregar. Repetimos la operación para la hoja café. Pinchamos en la hoja café y automáticamente, como todos tienen la misma estructura, nos cogen el mismo rango, ¿vale? Le damos a agregar, nos vamos a lácteos, exactamente lo mismo, agregar, pinchamos en refrescos, agregar, pinchamos en menaje, agregar, pinchamos en legumbres, agregar, pinchamos en pescados, agregar, pinchamos en carnes, agregar y pinchamos en frutas, agregar. Con lo cual tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Las 9 hojas que tenemos. Antes de darle a aceptar, vamos a decir que queremos los rótulos, los mismos que tenemos en cada una de las hojas, o sea, los meses, y queremos la columna de la izquierda para que nos identifique los distintos clientes. Marcamos ambas columnas y marcamos la opción de crear vínculos con los datos de origen, para que en el caso de que alguno de los datos dentro de estas hojas se hubiese modificado, en la hoja de resumen apareciese de forma automática. Le damos a aceptar y automáticamente me ha consolidado los datos de las 9 hojas. ¿Vale? Con lo cual ya tendríamos resuelto el tercer caso. Vamos a darle guardar, archivo cerrar y nos vamos ya para el cuarto caso. Vale. Lo mismo, tengo una hoja de resumen en blanco, pero antes de empezar a trabajar lo que vamos a hacer es que necesitamos que estos datos se conviertan en tablas. ¿Vale? Esto es un rango de datos, quiero convertirlo en tabla. Para ello, estando dentro de una de las celdas de este rango de datos, de esta lista de datos, ¿vale? Desde la pestaña Inicio, aquí donde pone dar formato como tabla, elegimos un estilo, automáticamente me coge todo el rango de datos y me pregunta si la hoja tiene encabezados. Como está marcado, que es el caso que sí que tiene encabezados, le damos a aceptar y automáticamente me la convierte en tabla. Fijaros que ahora que estoy dentro de la tabla, tengo este menú, que aparece, esta pestaña que aparece diseño de tabla. Cuando pincho fuera de lo que es la tabla, esa pestaña desaparece. Vuelvo a pinchar en ella porque quiero cambiarle el nombre. En vez de que se llame tabla 11, la voy a llamar con el mismo nombre que la hoja. Edulcorantes. Le doy intro. Repito la operación para la de café. El formato de tabla.
tiene encabezados y le pongo el nombre de café. Cierro. ¿Vale? Lo mismo para lácteos, refrescos, vinaje, carnes, o sea, para todas he hecho la misma operación. Así que ya tengo 9 tablas. Vale. Pues ahora es cuando vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer, ya que tenemos los datos, las tablas, perdón, nos vamos a la pestaña datos. Pinchamos aquí en este icono en el bloque obtener y transformar datos, donde pone obtener datos. Y desde otras fuentes elegimos consulta en blanco. Vale. Con ello ponemos en marcha el editor de Power Query. ¿Vale? Y aquí en la barra de fórmulas vamos a escribir la siguiente expresión. Excel, con el igual delante, perdón, igual Excel, current workbook, o sea, vamos a trabajar con los datos de este libro, ¿vale? Y le damos a Enter. Nos aparecen las 9 tablas, que son las 9 tablas que hemos creado para cada una de las hojas de productos, ¿vale? Le damos en este icono de aquí para desplegar el contenido de las tablas. Desmarcamos esta casilla que pone usar el nombre de columna original como prefijo, lo desmarcamos, porque si no nos aparecerían todas las columnas con el nombre de la tabla al principio, ¿vale? Entonces lo desmarcamos, le damos a aceptar. Vale, y aquí tenemos ahora el resumen de todas las tablas, una detrás de otra, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un proceso de transformación de datos, de preparar los datos para luego poder trabajar, ¿vale? Nosotros en estas hojas de productos tenemos 4 tipos de datos. Por una parte tenemos los clientes, por otra parte tenemos los productos, por otra parte tenemos los meses y por otra parte tenemos las ventas, los euros de ventas, ¿vale? Lo cual significa que tengo 4 tipos de productos y para que los datos estuviesen homogenizados, ¿vale? Y fuesen para después hacer el tratamiento de datos de la forma más efectiva posible, si tengo 4 tipos de datos tendría que tener 4 columnas, no 13 columnas como lo tengo en este caso. Con lo cual lo primero que vamos a hacer es transformar los datos y hacer una serie de cambios. Con la barra de desplazamiento que tengo en la parte inferior, me muevo hacia la derecha para llegar hasta la última columna y tengo los totales. De momento esta columna no me va a interesar porque los voy a calcular por la suma de los meses mes. Entonces pincho en total, ¿veis? Al pinchar en el encabezado ya tengo seleccionada la columna, botón derecho, le digo quitar. Esta, que es la de los productos, ¿vale? Quiero llevármela al principio. Tanto seleccionada como está, botón derecho, mover al principio, y ya tengo al principio 2 columnas, la de productos y la de clientes, ¿vale? Ahora, lo que necesitaría es que la de meses y las de ventas, en vez de estar repartidas en todas estas columnas, en 12 columnas, las tuviese en 2 columnas, una para meses y otra para ventas. Entonces, tengo seleccionada la primera columna, la de name. Con el botón, la tecla Shift presionada, pincho en la segunda columna, la de clientes. Ya tengo las 2 seleccionadas. Y ahora, botón derecho y escojo la opción anulación de dinamización de otras columnas. Hago clic y con ello que he conseguido que todas las filas que tenía, todas las columnas que tenía de enero, febrero y marzo, ahora las tengo en una columna. Y el valor, tengo el importe de las ventas de edulcorantes de Café Express en el mes de enero, de Café Express en febrero, hasta diciembre, y así con cada uno de los clientes y cada uno de los productos. ¿Vale? Para ir terminando, o sea, ya he conseguido tener los 4 tipos de productos en 4 columnas. Voy a cambiarles nombres, pincho en la primera, doble clic en el encabezado y donde pone name, le vamos a llamar productos. Clientes, me sirve ese encabezado, no tengo problema. Donde pone atributo, selecciono, doble clic en el encabezado
y le voy a llamar mes, y en lo que es el valor, que son las ventas, doble clic y le llamo ventas. Y aparte le voy a cambiar el formato, este icono que pone ABC123, bueno, pues pincho sobre él y elijo el formato de moneda. Por último, como nombre me ha puesto automáticamente el nombre de consulta 1, le voy a llamar que este se llame resumen. ¿Vale? Si le doy cerrar y cargar directamente sobre el icono, lo que hará es que me abrirá una hoja nueva donde me descargará esta tabla. Como yo ya tenía una hoja preparada de resumen y quiero que me lo descargue en un sitio determinado, lo que voy a hacer es hago clic en este desplegable y elijo la opción de cerrar y cargar en. Quiero como una tabla en una hoja de cálculo ya existente en la celda B6 y aceptar. Vale, ya tengo esta tabla con todos los datos. Fijaros que es una tabla porque me aparece el tema de diseño de tabla. Vale, pero aquí yo todavía no tengo ningún resumen hecho. Vale, pero ahora veréis qué sencillo es hacer los 3 resúmenes que nosotros estábamos haciendo, la consolidación de datos, cuando yo tengo ya esta tabla y diseñada de esta forma, con 4 columnas para los 4 tipos de productos distintos, utilizando tablas dinámicas. Estando dentro de esta tabla, me voy a insertar, pestaña insertar, y elijo la opción tabla dinámica. ¿Vale? La ventaja de estar dentro de la tabla es que ya me coge automáticamente el rango, y el rango es la tabla resumen, o sea, me lo está seleccionando toda. Le digo dónde quiero que me prepare la tabla dinámica, digo en una hoja de cálculo existente, ubicación, y voy a decirle que la quiero en esta celda de aquí, en la H6. ¿Vale? Le damos a aceptar. Y aquí en la parte de derecha me sale esta ventana para que yo configure mi tabla. ¿Vale? La primera tabla que quiero hacer es el resumen, lo que estábamos haciendo desde el principio, que por una parte me aparezcan todos los clientes en las filas, todos los meses en las columnas y que me sume las ventas. ¿Vale? Esta sería la tabla de total ventas por cliente y mes. Simplemente selecciono los datos y le doy formato de contabilidad, vamos a ver el símbolo de la moneda, y ya tendría mi reporte. ¿Vale? Consolidado y recogiendo la información de las 9 hojas que la tengo en esta tabla de aquí. El otro reporte que estábamos haciendo era total de ventas por cliente y producto. Vale, pues vamos a generar una nueva tabla dinámica. Volvemos a situarnos en una celda dentro de esta tabla, menú insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, ubicación, quiero que me lo ponga aquí debajo, le doy a aceptar. ¿Y qué necesitaba aquí? Por una parte los clientes en las filas, los productos en las columnas y las ventas en valores, que me haga la suma. ¿Vale? Lo mismo, vuelvo a seleccionar los datos, le doy formato de contabilidad, vale, que me aparecen todos los productos. Bien, no quiero que me aparezca, por ejemplo, total general, pues botón derecho sobre la tabla, opciones de tabla dinámica, y aquí donde pone totales y filtros, mostrar totales generales en las filas, en las columnas, desmarco este, y el total de las filas me desaparece. Que no quiero ver todos los productos, pues aquí donde pone etiqueta de columna, abro este desplegable y selecciono aquellos productos que quiero ver.
quiero ver solo café, edulcorantes y lácteos. Aceptar, pues ya los tengo. Y si quiero cambiarlos, pues tan sencillo como ir cambiando. Y el último que teníamos, el último reporte que hemos visto, que lo hacíamos con la función dirección e indirecto, total ventas por productos. Pues tan sencillo como nos volvemos a situar en una celda dentro de la tabla, otra vez pestaña insertar, tabla dinámica, queremos que el reporte aparezca en un sitio determinado, en esta misma hoja, en esta celda, en la 49, la 50, perdón, le doy a aceptar. ¿Y qué es lo que necesito? Todos los productos y el total de ventas. Sumamos aquí, bueno, cambiamos el formato y ya tendríamos hecho los 3 reportes de una forma muy sencilla con tablas dinámicas. Como hemos visto, tenemos 4 formas distintas para consolidar datos. La que más me interesa a mí o la que más me gusta, pues bueno, es esta última, ¿vale? Incluso yo lo que haría es que a partir de ahora, en la medida de lo posible, si yo pudiera seguir complementando los datos de los distintos productos, clientes, meses y ventas, lo haría a lo largo de esta tabla, porque los tendría así ya los datos normalizados, lo cual me permitiría con tablas dinámicas generar estos 3 tipos de reportes o cualquier otro reporte que nosotros deseásemos, teniendo siempre la información consolidada. Pero el objetivo del vídeo era fundamentalmente pues eso, ver o mostrar cómo una vez más en Excel podemos hacer las cosas de formas distintas, que valoréis cuál os puede ser más interesante para vuestro trabajo y que vosotros decidáis cuál vais a aplicar. Bueno, si te ha parecido interesante y quieres estar atento a nuevos vídeos, no olvides suscribirte. Del mismo modo, si conoces a alguien a quien crees que le puede interesar el contenido de este vídeo, compártelo. Y te recuerdo que en la descripción del vídeo tienes enlaces tanto para descargarte el ejercicio con los datos iniciales como un enlace al blog donde encontrarás paso por paso todo lo que hemos visto en este vídeo. Y sin más, pues nada, simplemente desearos mis mejores deseos y nos vemos en el próximo vídeo tutorial.